Pues muy bien, bienvenidos. Este es nuestro espacio Caminando junto a tranquilas aguas. Un espacio para tratar de aprender en comunidad. Así que estamos aquí con un grupo de personas explorando el eneagrama. Ese es el enfoque de las siguientes sesiones. Y hemos hecho 2 sesiones ya. Esta sesión ahora es para seguir explorándolo. Hoy vamos a hablar de la persona triunfadora, ¿verdad? Este es el tipo 3, el estilo 3 del eneagrama, la triada del corazón, ¿verdad? Y para empezar, rápidamente, cosas que recordar, ¿verdad? El eneagrama es una herramienta que consideramos útil como herramienta nada más para vernos a nosotros mismos, que nos da una perspectiva de nosotros que es muy útil y que es difícil tener. Nos ayuda a ver nuestra verdadera identidad, aspectos de Cristo en nosotros, el diseño de Dios en nosotros, la intención de Dios en nosotros, y nos ayuda a ver aspectos de nuestra falsa identidad. Yo le digo el no Cristo en nosotros, y no me refiero a nada diabólico, me refiero simplemente a todas esas características que no son producto del diseño de Dios, son producto de nuestra formación, nuestra juventud, de experiencias pasadas, de heridas, etcétera, ¿verdad? El pasaje que suelo utilizar o en el que pienso cuando hablo del eneagrama es este en Corintios, que habla de que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, el velo con el que vemos a Dios, dice, ¿verdad? Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mucho, mucho que decir en este pasaje, ¿verdad? Pero por un lado, eh, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para poder ver, reconocemos la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos permite ver y reconocemos que existe un proceso de transformación en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver a través del eneagrama también. Recordatorios útiles también acerca de esto, ¿verdad? Este es un tipo de, no sé si de personalidad, no sé si es algo tan simple, pero, pero es un tipo no para tratar de ponerle labels, ponerle etiquetas a las personas y decir esto es lo que eres y esto no es lo que eres, sino realmente simplemente ver desde una perspectiva más amplia. Y es importante recordar el amor de Dios no está en juego. No hablamos de nuestras personalidades. Hay consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Especialmente de aquellas que no están alineadas al diseño de Dios, pero el amor de Dios en sí mismo no está en juego. Y este proceso constante de transformación. Así que este es el eneagrama y vamos a arrancar aquí, ¿verdad? Es la imagen, ¿verdad? Los 9 tipos. Hemos hablado del número 2, el estilo 2, la persona servicial y la persona triunfadora. Vamos a hablar el día de hoy. Ahora, me encantaría, antes de empezar, escuchar un poco de comentarios. ¿Ha habido alguna revelación o reflexión que quieran compartir de esta semana en lo que han ido aprendiendo del eneagrama? Quien quiera compartir, pues con calma, simplemente quítele el silencio de su micrófono. Bueno, yo quiero decir algo, y no solo con el eneagrama, sino desde que empezamos eh, todo este proceso de faith walking con el primer curso que yo hice. Y el eneagrama, pues es una herramienta que lo ayuda a uno como a centrar todo este caminar en cómo mirar para adentro. Y en ese proceso, pues poder identificar así como identificamos la luz dentro de nosotros, pues también identificar esa parte oscura, ¿no? La bestia o el monstruo que podemos llevar nosotros adentro debido a muchas circunstancias, ¿no? A traumas, a bullying, a falencias. Entonces, eh,
a través de todo este proceso y toda esta enseñanza, pues al identificar eso, al mirar para adentro, pues mirar, y yo creo que el enneagrama le ayuda a uno mucho, mirar a ver uno cómo se posesiona de esa bestia, cómo, y no deja uno manejarse de la bestia o de la parte oscura, como la llamen, sino llegar a identificar cómo se produjo, por qué, y en ese entendimiento lograr uno, digamos, ser el líder, el director, el que maneja esa parte oscura y cabalgar uno sobre la bestia y no la bestia sobre uno. Yo pienso que en eso le sirve a Sí, uno el enneagrama. Y entre más conozca uno todas estas herramientas, pues yo pienso que uno como que estará mejor dotado para, sí, para ese autoconocimiento. excelente. Y es verdad. Podemos empezar a ver esta paradoja que existe en cada uno de nosotros, ¿verdad? No conozco a nadie que me haya dicho, todo en mí es bueno, ¿verdad? Todo en mí es perfecto. Al contrario, siempre pues es esa realidad de empezar a reconocer en mí algo bueno, porque hay cosas buenas y hay un deseo. Yo digo, es Cristo en nosotros, ¿verdad? Esperanza de gloria. Y hay, tú le llamas bestia, Hernando, y bueno, vale, o sea, entiendo a lo que va. Yo me he acostumbrado a verlo como mi yo pequeño. Mi Es ego. como, bueno, y sí, es ego, Es el pero ego. sí, es el falso ser, ¿verdad? Y fíjate, Ajá. yo lo veo de esta manera, y es porque tengo hijos pequeños. Mis hijos pequeños se comparten como niños pequeños. Sería una locura pensar que mis hijos pequeños estuviesen emocionalmente maduros. Entonces, cuando no tienen lo que quieren, lloran. Eh, son, son más bien egoístas. Es decir, y yo los amo. Entonces, utilizo esa imagen porque he tratado de domar, utilizando la analogía de la bestia, he tratado de domar a la bestia. He tratado de excomulgar a la bestia, he tratado de eliminar a la bestia, de crucificar a la bestia con oración y ayuno. Y la verdad Ajá. es que no he podido, ¿verdad? Hay algo en mí que está ahí y que más bien me doy cuenta cuando estoy en mis mejores momentos en la presencia de Dios, que Dios me ama, aún en esos momentos. Es decir, que aún yo en mi estado bestia, soy amado por Dios. Porque si no fuese amado por Dios, hubiera desaparecido, ¿verdad? Entonces, si Dios me ama, no quiero decir que voy a justificar todo lo que la bestia hace, porque no se trata de eso. El llamado de Cristo es claro, a aprender, a mejorar, a la santificación, pero el amor puede más que la fuerza. El amor conquista más que la fuerza, que forzar. Es lo mismo que con la educación de mis hijos. Y hay momentos de disciplina y hay consecuencias. Y Dios habla claramente de las consecuencias. Pero también nos dice que Él nos atrae, dice, nos acerca a sí mismo con lazos de amor. Entonces, a lo que voy sigue siendo una paradoja, ¿verdad? Hay un pasaje, perdón que me alargue con esto un poco, porque creo que es muy útil tu comentario, realmente, Hernando, para muchas Ujú. personas. Estamos acostumbrados a verlo todo bien y todo mal, bueno o malo, y no salimos a veces de esa dualidad o polarización a veces de pensamiento. Hay un pasaje, una parábola de Cristo que dice que el espíritu, perdón, el reino de Dios es como un campo en el que un hombre plantó eh, trigo, ¿verdad? Y plantó trigo y en la noche vino un enemigo y el enemigo plantó maleza, ¿verdad? Plantó hierbas que no eran trigo. Y en la mañana siguiente dice, o cuando empezó a salir todo lo que, la, la, el trigo a crecer y las hierbas a crecer, le dijeron, hey, señor, mira, no habías plantado trigo, ¿por qué en medio del trigo hay maleza? ¿Verdad? Y él dice, esto ha sido la obra de un enemigo, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿qué hacemos? ¿Cortamos ahora mismo la maleza? Y él le responde y les dice, no corten ahora la maleza,
porque pueden cortar el trigo. Déjenlos crecer juntos. Fíjate qué difícil es. Déjenlo crecer juntos. Habrá un momento cuando llegue la cosecha en el que la separación va a ser total. Dice, y a la maleza la vamos a quemar y el trigo lo vamos a poner y lo vamos a guardar. Es una parábola, ¿sí? Hay Ujú. mucho más que aprender de ahí. Pero esto me ha ayudado mucho a aceptar y a entender cierta realidad personal en mi propia formación. Y es que en mí hay trigo. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y es que en mí hay también maleza, mi falso ser, la bestia o el yo pequeño, ¿verdad? Y no se justifica, no trato de decir, ok, porque pues Dios no lo separa, entonces yo tampoco no hago nada. No, Dios me llama a ser responsable de sí mismo y a crecer en amor cada día. Y en ese llamado, constantemente busco mejorar. Es mi proceso de santificación. ¿Sí? Soy responsable de mis actos, soy responsable de lo que soy, pero de alguna manera hay cosas que están creciendo juntas. Y a lo que me refiero, que viven juntas, que existen juntas. Así que vale la analogía. Y pues lo único que añado a tu comentario, Hernando, es esa idea de que creo yo que el amor es reconocer el amor de Dios por mí, aún en mi peor estado, me ayuda a poder enfrentar ese estado sin la ansiedad de querer solucionar ese estado. Eso es como los niños pequeños cuando están llorando, ¿verdad? Si trato de cambiar, hacerle razonar a ese niño o hacerle madurar en ese momento, no voy a poder. Tengo que bajarme al nivel emocional del niño. Tengo que mirarle a los ojos, tengo que hacer un espejo, ¿no? Reflejar sus emociones, si te duele, estás enojado. Tengo que reconocer eso de alguna manera para poder dejar a ese niño crecer y madurar. Y de hecho, eso le va a dar madurez al niño. Algo de esto sucede con el enneagrama. Lo que vamos a escuchar, cosas del estilo de cada uno, no nos van a gustar. Es como que nos pongan un espejo y nos enseñen a nosotros de 3 años ahí echando un berrinche, ¿verdad? Y nuestra parte de nosotros va a reaccionar y a tratar de rechazar eso, pero la verdad es que cuando le damos el espacio y empezamos a abrazarlo para ser responsables de ello y a reconocer que hay dones y empezamos a pedirle, a presentarle a Dios las dos cosas y a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en la una y a ser libres en la otra, porque esa es la verdad. Esto se trata de libertad. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Y el trabajo de verme a mí mismo me da la capacidad de decir, aquí estoy en el momento en el que tengo dos opciones. Responder desde la persona que quiero ser, desde el yo maduro, o responder desde el niño pequeño, la bestia o mi falsa identidad. Y escoger parece que es difícil, pero tenemos la capacidad de hacerlo con Cristo. ¿Sí? ¿Hace sentido? Así que excelente comentario, Hernando. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran añadir? Me parece que Luz. Sí, rapidito. Eh, digamos que una de las cosas que me ha ayudado a reforzar con el enneagrama es, uno normalmente no quiere lidiar con eso que no le gusta, con la bestia, ¿sí? Uno pretende y quiere anular esa área de su vida, ¿sí? Entonces, y la única manera digamos que anularla, ¿sí? Es aceptándola, ¿sí? Y en la medida que yo la acepto y la conozco y la reconozco, pues es donde yo empiezo a conocerla y le doy lugar a lo otro, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí en esta semana. Resulta que una de las cosas que fue walking era reconocer mis límites. Y bueno, hice una actividad queriendo, estoy reconstruyendo mi red de apoyo, pero quise estar como compartiendo con ellas, pero las cosas no se dieron y ni tuve aceptación en el sentido de que pues tuvieran en cuenta lo que estaba diciendo, lo que iba a hacer y en últimas siempre terminaba como cediendo o aceptando a los demás y no dándome un lugar
y mendigando, digamos, amistades que ni siquiera prácticamente querían estar conmigo. Entonces, yo dije, no, pues sencillamente yo no voy a estar con personas que no quieren estar y no voy a dar cosas a las personas que no quieren recibir. Entonces, digamos que de una manera para mí, con todo este proceso, pues me ha permitido reconocer mi falta de límites, pero al mismo tiempo de reconocer, de darme un lugar, ¿sí? Sin necesidad de agredir a otra persona. Sencillamente me retiro y bueno, la que quiera venir a ser mi amiga, la voy a recibir con todo el amor, pero entonces ya en una libertad de que lleguen las personas que quieren estar y así mismo las voy a recibir. Y las que no, sencillamente no pasó nada y me siento tranquila. Entonces, digamos que son cosas que hasta yo decía, ¿será que estoy haciendo mal? Acostumbrada a actuar de la otra manera. Entonces, ¿será? Entonces, bueno, yo recordando un poquito y escuchando lo que decía de la bestia, Hernando, que me parece muy chévere el nombre, es como la frase que uno dice, yo me alineo o me hago aliado de mi enemigo, ¿sí? Entonces digamos que yo lo abrazo, pero en ese proceso yo aprendo cómo lidiar con él, ¿sí? Es como Ujú. esa experiencia. Excelente, te felicito parece que tuviste una victoria esta semana. Te felicito, realmente muy bien. Gracias, Gracias. muchas gracias, Lucila. Y sí, creo que dices algo que es sumamente importante y es que para poder, o sea, normalmente, y eso es clave, nada más lo recalco y avanzamos. Pero Lucila, tú dices, normalmente no queremos enfrentar esas partes oscuras de nosotros. Yo les llamo oscuras, ese niño pequeño, esa bestia, esa falsa identidad, el nombre que ustedes quieran, esas cosas que no nos gustan de nosotros, no las queremos enfrentar, ¿verdad? Y hacemos cosas consciente e inconscientemente increíbles para pretender que no están ahí, para no enfrentarlas. Y eso es verdad. Y no vamos a crecer mientras no las enfrentemos, ¿sí? Cristo nos invita a, a reconocer esa falsa identidad o esa antigua naturaleza para poder ponernos la nueva naturaleza, libertad. Así que excelente. Y el enegrama es una herramienta para eso, ¿ok? Marco, es una preguntita antes de que siga, por favor. Sí. Es que no sé si le entendí cuando usted dice que cuando identificamos esa parte oscura, o sea, que me dio por llamarla hoy la bestia, eh, que hay que identificarla, le entendí mal y que hay que matarla, porque yo No, pienso, ah, sí, pues ya, ok, no le entendí mal. Sí, porque la idea mía es que hay que identificarla y reconocerla y hay que convivir con ella toda la vida porque la vamos a tener ahí, ¿no? sí, sí. Y hay pasajes en la Biblia, hay un pasaje específicamente que dice crucifiquen la vieja naturaleza, ¿verdad? Ajá. Y decir, y la imagen viene ahí de crucificarla. Y yo creo que eso sucede en el momento en el que yo le doy mi vida a Cristo. Y la otra frase que a mí Normalmente. me gusta mucho es cuando dice por allá en Pablo, creo que es cuando quiero hacer cosas y no las hago, sino que hago lo que no quiero, ¿no? Entonces yo pienso que ahí se Exacto, está imponiendo la exacto, parte que uno tiene que más saber manejar. exacto. Es una excelente imagen de lo que es esa falsa identidad, ¿verdad? Y vemos cómo se lidia. Entonces lo que yo hago es, sí, es reconocerla y resistirme, pero sé que está crucificada. Sé que eventualmente no va a existir. Cuando llegue ese momento en la presencia de Cristo, todo va a ser nuevo. Así que, excelentes comentarios. Pues muy bien, vamos adelante entonces. Vimos en nuestra sesión pasada, hablamos de la persona número 2, ¿verdad? La persona número 2 es la persona perfeccionista. Hoy vamos a hablar de la persona número 3. Quiero recordarles que el enagrama tiene estas tres centros de triadas, le llamamos, centros de inteligencia. La parte del instinto es uno de ellos y tiene tres tipos de personas. La parte emocional tiene tres tipos de personas y la tríada del pensamiento tiene tres estilos de personas. Estamos hablando de las emociones. Vimos la persona servicial,
y vamos a ver el triunfador. También es importante recordar, para empezar, quiero que se enfoquen simplemente en lo que dice corazón, emociones, en la columna, ¿verdad? Recuerden que las personas de las que estamos hablando en esta triada tienen una necesidad específica o tienen la tendencia más grande a habitar en esa necesidad de estima y afecto. ¿Ok? Son personas que necesitan el afecto y la estima de manera especial. Todas las personas lo necesitamos, pero estas personas específicamente son más sensibles a tener, a ser amados, a necesitar ser amados, a necesitar pertenecer en grupos. Este es un centro relacional, interpersonales, donde las relaciones, las personas se dan, y es un centro artístico. Y todo esto refleja parte del corazón de Dios, ¿ok? Su tendencia a tomar decisiones está basada en las emociones, su búsqueda existencial, si cabe el término, es la identidad, ¿verdad? Soy amado, soy aceptado, es la pregunta existencial que suelen hacer. Y la emoción que suele activar la bestia o el falso ser, vamos a dejar el nombre de la bestia, suele ser la vergüenza. O sea, cuando sienten vergüenza o tristeza, es cuando esto se activa, ¿ok? Así que vamos a hablar específicamente en el sentido de la madurez. Quiero pues poner este pasaje como una referencia cuando nos referimos a la persona 3. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Habacuc. Esto obviamente es un pasaje de uno de los profetas menores, ¿verdad? Pero el enfoque aquí habla de algo que va a suceder, es cómo debe ser. Y básicamente Dios está diciendo, lo que va a suceder, va a suceder. No te preocupes porque es como que dice, Dios es completamente eficiente para hacer que esto suceda. No te preocupes si tarda, no te preocupes si parece que se demora, va a suceder y cuando suceda va a ser exactamente como tiene que ser. ¿Ok? Y de alguna manera el pasaje refleja la madurez o esa parte del corazón de Dios que es dada a las personas de este estilo, de este tipo 3. Por eso le llamamos personas triunfadoras. Estas personas en su estado de madurez, en su estado del yo maduro, de Cristo en ellos, son personas que reflejan eficacia. Hasta cierto punto reflejan éxito del plan y el corazón de Dios. Reflejan cómo las cosas serán en un futuro redimido. Y eso se refleja en todo lo que hacen. Son personas que hacen las cosas bien. Son personas eficientes en lo que hacen y lo hacen bien. Estoy seguro que por ahí van a empezar a pensar en alguien. Son excelentes administradores normalmente, tienen una visión clara y tienen la capacidad de implementarla. En general son no solamente administradores, sino líderes. Suelen tener una gran capacidad y energía para liderar e inspiran a otros hacia un objetivo común. Comunican resultados positivos, son personas optimistas por naturaleza, porque ellos no ven el quebranto de hoy, sino el resultado o la redención del mañana. Y no me refiero solamente en términos espirituales. En una empresa son personas que no ven solamente el problema hoy, sino que ven la oportunidad de hoy. Dicen, wow, en esta estructura, en esta empresa, con este producto podemos hacer esto y esto y esto. ¿Hace sentido? Ellos ven las cosas proyectadas hacia un futuro eficiente, si cabe el término, ¿ok? Y eso obviamente les hace inspirar a otros. Son positivos, forman equipos eficientes, saben cómo manejar personas o cómo alentar a personas. Hacen las cosas bien, ¿verdad? Son personas en las que se puede confiar. Es decir, normalmente en las iglesias o en las empresas son personas que se les da responsabilidades con muchísima facilidad, porque son personas que las van a llevar a cabo y no solamente van a llevar a cabo lo que se les pidió, sino que lo van a mejorar. Y no quiero decir que sobrefuncionan, a veces sobrefuncionan, pero lo hacen bien, tienen un don para mejorar las cosas. Normalmente son personas admiradas por sus talentos y éxitos.
¿verdad? Son personas que han conseguido cosas y eso es admirable. Y tienen una gran intuición para saber lo que se debe hacer. ¿Okay? Tienen una foto ahí más o menos del estado del don de Dios. Y yo digo el don de Dios, ¿por qué? Porque quiero que piensen en esto no solamente como un estilo de personalidad, sino como cada uno de estos 9 tipos en el eneagrama refleja algo de la naturaleza y del carácter de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del tipo 2 la semana pasada, veíamos el amor. Personas que aman más allá, que aman caminando la milla extra, que realmente se preocupan por los demás y se dan a los demás en amor. La persona de hoy, la persona triunfadora, refleja la eficiencia y la eficacia de Dios. Dios tiene un diseño y el diseño de Dios funciona. Esas personas reflejan eso en su estado maduro, ¿ok? En su verdadera identidad. Son personas que nos ayudan a ver y a decir, wow, Dios sabe cómo hacer las cosas bien, ¿ok? Vamos a ver el otro lado, ¿ok? La inmadurez. Este es el otro lado de la moneda de estas personas, ¿verdad? Aquí hay una frase de Tony Robbins que dice, no hay tal cosa como el fracaso, solo hay resultados. Y esta frase es importante para las personas del tipo 3 porque el resultado para la persona del tipo 3 no es solamente un resultado, sino un fracaso. Si el resultado no es bueno, toda su identidad, ¿se acuerdan que ellos están buscando identidad? Su identidad sucumbe. Entonces son personas muy, pero muy sensibles al fracaso. Ok, las personas del tipo 3 en su infancia fueron normalmente personas que tuvieron una infancia en la cual se les regañó mucho por hacer las cosas mal o se les afirmó mucho por hacer las cosas bien. De una de otra manera son personas que crearon el significado en su niñez de que su identidad depende de su capacidad de hacer las cosas bien. ¿Hace sentido? Cuando le decimos, qué bien, es que eres excelente y haces las cosas súper bien. Y está bien animar a los niños, ¿verdad? Pero hay veces que ese ánimo llega o lo recibe el niño de una manera específica y se convierte en la base de su identidad. Acuérdense, parte de esto es naturaleza o el diseño de Dios y parte de esto es nurture, que le llaman, es lo que nos nutre, son experiencias, primera formación. Pero pueden ver como, sea por experiencias positivas o negativas, estos niños o niñas aprendieron que lo importante para los demás es hacer las cosas bien. Es decir, cuando yo tengo éxito y hago bien, soy amado. Y cuando no hago bien, no soy amado. ¿Ok? Soy amado por lo que hago, no por lo que soy. Esas personas en su estado de inmadurez se preocupan mucho, demasiado, por cómo los ven los demás. Son capaces de convertirse en lo que los demás admiran. Estas personas tienen una intuición para leer a las demás personas y saber lo que las demás personas quieren, les agrada. Por ejemplo, si digamos que yo soy una persona tipo 3 y estoy entrando a una fiesta y las personas que no conozco, normalmente son personas sociales, no son introvertidos sino extrovertidos, yo me doy cuenta en este grupo de personas, me toma unos pocos segundos darme cuenta de qué están hablando y qué es lo que admiran. Y si están hablando de deportes, de fútbol, aquí empiezo yo a hablar de fútbol y les cuento todo lo que yo sé de fútbol y lo que no sé también empiezo a contárselos, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, me los gano, ¿verdad? Me los lisonjeo un poco. O si están hablando de cacería, pues de pronto yo les cuento de mis amigos cazadores, de la vez que yo fui a cazar. ¿Se dan cuenta? Entonces, se preocupan demasiado por cómo lo ven los demás y son capaces de cambiar, ¿verdad? Incluso se convierten, acuérdense, estoy hablando de lo negativo, ¿ok? El amor de Dios no está en juego. Se convierten en expertos de lo que no son, simplemente para quedar bien con las personas con las que están, ¿ok? Estas personas, para estas personas en su estado inmaduro, los resultados son más importantes que las personas. Entonces, cuando están trabajando en un equipo, hay veces que cuando son inmaduros, pues pueden presionar y yo digo apretar, ¿verdad? A las personas demasiado y luego se olvidan de ellas. Lo importante es conseguir la meta, ¿verdad? Eres mi mejor amigo mientras me ayudas a conseguir la meta.
Y si no me ayudas, si no me eres útil para conseguir la meta, de pronto ya no eres mi mejor amigo, no eres ni siquiera mi amigo. Ojo, estoy exagerando un poco las peores características, ¿ok? Su identidad pública es ser exitosos, ¿verdad? En su estado de inmadurez. Así que buscan proyectar sus logros, hablan de sí mismos. Se aseguran de que ustedes sepan que yo soy doctor o licenciado. Se aseguran de que ustedes sepan que yo aprendí a hacer esto aquí y allá o que mi amigo es tal y cual, ¿ok? Quieren ser exitosos, ¿verdad? Se convierten en adictos al trabajo o pueden convertirse en adictos al trabajo, obviamente porque mientras más trabajan, más consiguen, más éxitos hacen. Esto es común. Estas personas de su estado de inmadurez se desconectan de sus sentimientos porque les estorban, ¿verdad? Y obviamente, si lo que tengo es que conseguir el objetivo, el sentirme bien o mal me estorba, y que si te sientes tú mal o bien también me estorba. O sea, el punto aquí es conseguir lo que tenemos que conseguir y hacerlo bien. Eso se refleja en que ellos mismos muchas veces no tienen mucha claridad con sus emociones. Cuando uno les pregunta, ¿cómo te sientes? Es como que estás hablando de un tema que no es importante ni relevante absolutamente para lo que necesitamos. Pregúntame cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Hace sentido? Y todos aquellos que estamos desconectados de nuestras emociones interiores, normalmente tenemos algún problema, ¿verdad? Tienen dificultad para decir la verdad cuando la verdad no suena bien. Entonces son personas que suelen o son capaces, como digo yo, de masajear la verdad un poco, ¿verdad? Y en lugar de decirnos toda la verdad, nos dicen la verdad que queda bien. ¿Ok? Acuérdense, estoy hablando de la inmadurez. Características de la inmadurez. Todas las personas en el tipo 3 están de alguna manera en un nivel de madurez, un nivel de inmadurez, ¿ok? Entonces yo estoy tratando de hablarles de los extremos. Obviamente, buscamos crecer. Si soy del tipo 3, de la inmadurez a la madurez. Ok, aquí hay adjetivos que tratan de reflejar a la persona triunfadora o describir a la persona triunfadora en su verdadera identidad y falsa identidad. Verdadera identidad es una persona productiva, definitivamente, enérgico, tiene energía, es firme, fortalecedor, visionario, enfocado, trabajador, optimista, trabajo en equipo, competente, orientado a metas, motivador. Es realmente una persona eficiente, excelente. En su falsa identidad, preocupado por su imagen, insensible, explotador, defensivo, adicto al trabajo, sin emociones, superficial, se promueve a sí mismo, obsesionado por el éxito, arrogante, se engaña a sí mismo. ¿Ok? Les parece mentira que estamos hablando de la misma persona. Sí, pero bienvenidos al club, ¿verdad? Nosotros somos una mezcla, no exactamente de todas estas cosas, pero hay cosas en mí que son plenamente de Dios y cosas en mí que son cosas que estoy tratando de vencer por mucho tiempo ya. La persona triunfadora, el regalo divino que refleja, es otra forma de describir a la persona triunfadora, ¿ok? El regalo divino, la parte del corazón de Dios que refleja es la esperanza, es esplendor, es la eficiencia, es como las cosas deben ser. La necesidad esencial de esta persona es el éxito, aunque sea éxito en apariencia. La eficiencia, aunque sea eficiencia en apariencia. El enfoque que tiene, en lo que se enfoca, es en las tareas, metas y en los resultados, procesos. La tendencia de pecado de estas personas suele ser el engaño. Es ahí en donde tienen que tener cuidado. ¿Y cuando me refiero? No es que se levantan a las 5 de la mañana a decir, ok, hoy quiero engañar a 3 personas por lo menos. No. Pero en el momento en el que la ansiedad se da, en que la vergüenza es posible, acuérdense, la vergüenza activa el falso ser en este tipo de personas, de pronto no dicen toda la verdad. Yo he tenido muchas experiencias con personas sin juicio y sin condenación que me dicen con honestidad, me dicen, Marcos, realmente no sé por qué no puedo decir la verdad. Me importa más que las personas me vean bien y ese es un reto, esa es su lucha. ¿Qué es lo que evitan estas personas? Evitan fracasar, incumplir, no poder. ¿Verdad? Uno de los temores que tienen es de no poder, de ser incapacitados y no poder. Son adictos al trabajo, excelentes trabajadores, nunca están enfermos, nunca llegan tarde. Me refiero,
casi nunca, ¿verdad? Entonces, evitan fracasar, evitan hacer algo que pueda hacerlos fracasar o verlos como ineficientes. El mecanismo de defensa es la identificación con la tarea. Se desconectan de sí mismos, se desconectan de las personas y se conectan con lo que hay que hacer. Y ojo, esto puede ser útil, ¿sí? Acuérdense, ahora estamos en el mundo de la paradoja, ¿verdad? El identificarme con la tarea puede ser útil, pero cuando es un mecanismo de defensa, cuando lo que estoy haciendo es no queriendo enfrentar lo que debo enfrentar, como nos decía Luz, no es tan útil, ¿verdad? Hay momentos en los que esto puede ser útil, hay momentos en los que lo único que estoy haciendo es tratando de evitar ver lo que tengo que ver. ¿Qué es lo que temen? Temen no ser amados por no hacer las cosas bien. Básicamente, ser abandonados, ser juzgados, ser avergonzados por no hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces aquí tienen el enfoque de la persona del tipo 3. ¿Cómo pueden crecer? ¿Verdad? Es importante pensar en el crecimiento. El mensaje redentor, digo yo, el mensaje de Cristo para estas personas es ese mensaje que dice, soy amado por quien soy, no por lo bien que hago las cosas. En Cristo el amor es dado, ¿verdad? Yo se lo puedo decir a mis hijos, yo te amo por quien eres, no porque me dibujes un dibujo perfectamente hecho. Te amo por quién eres, ¿verdad? Y ese mensaje es difícil de escuchar para estas personas de este tipo, pero ese mensaje también es lo que poco a poco empieza a redimir. Cuando hablo del mensaje redentor para cualquier estilo, yo no sé cuántas veces, si yo estuviese casado con una persona del tipo 3, yo tengo que aprender a decir este mensaje, no como un loro, ¿verdad? Sin sentimiento, repetirlo, pero buscar maneras de repetirlo y hacerlo llegar al corazón de la persona que amo, porque eso lo va a redimir. No eso, es Cristo a través de esa verdad. El crecimiento se da a través de prácticas que los ayuden a practicar, valga la redundancia, la verdad y el esfuerzo sincero. Integridad. Decir la verdad, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo bien, esto es lo que no estamos haciendo bien. Esfuerzo sincero. Vamos a hacer bien porque esto es algo que Dios desea que hagamos, no porque yo quiero verme mejor. No se trata de sacar adelante este producto y tener esto para verme, para hacer crecer mi ego, mi bestia. Ahí viene el contexto, ¿verdad? Esto es algo que Dios nos pide, esto es algo del equipo, es lo que tengo que hacer, el esfuerzo sincero. Atender a sus propias emociones. Son personas que necesitan aprender a todo el tipo de actividades contemplativas, prácticas espirituales que los ayuden a poner atención a lo que sucede dentro de ellos, no solamente fuera de ellos, no solamente cómo los ven. Están tristes, cómo son cuando están tristes, qué es lo que está sucediendo en sus corazones. Prácticas espirituales ayudan mucho. Rendir cuentas a alguien acerca de sus motivos. Las personas se benefician mucho de tener un buen amigo, un entrenador, un amigo espiritual, un director espiritual, un mentor, a quien con intencionalidad les dicen y les hablan de los motivos, de la verdad, de todas esas áreas que son difíciles para ellos. Aprender a confiar en Dios con el resultado, ¿verdad? Para estas personas el resultado depende de ellos. Depende de lo bien que hagan las cosas, depende de lo bien que las personas funcionen. Se enojan con las personas que estorban sus objetivos. Y es diferente desde la verdadera identidad, esa es la falsa identidad, ¿verdad? Las personas desde la verdadera identidad son capaces de hacer su mejor esfuerzo. Mientras reconocen a las personas y los ven como seres humanos, hijos e hijas de Dios. Y en un momento dado pueden descansar, respirar y cerrar el negocio diciendo, he hecho mi mejor esfuerzo. Señor, tú eres el que produce el crecimiento. Se dan cuenta que cambia completamente el enfoque. Y es mucho más inspirador cuando vemos a un número 3 siendo un 3 maduro. Igual que cuando vemos a un 2 siendo un 2 maduro, etc. ¿no? Otra área de crecimiento es interesarse genuinamente en otros. No solo como instrumentos que los ayudan a cumplir con sus propósitos, sino como personas.
Normalmente son administradores y líderes y estas personas pueden crear prácticas, los del estilo 3, para darse tiempo de conectarse con personas que trabajan con ellos y preguntarles cómo están, perdón, preguntarles cómo se llaman sus familias, cómo están sus hijos. Son prácticas que los ayudan a crecer. Renunciar a ser exitosos, ¿verdad? Esto suena un poco antinatural, pero creo que todos lo necesitamos hacer. Yo tengo tendencias de 3, bueno, es decir, me identifico con cosas de los números 3. Partes de eso son parte de mi experiencia en mi niñez, ¿verdad? En los juegos tuve una experiencia en la cual fui avergonzado por no jugar bien al fútbol. Y esa vergüenza fue muy dura para mí, fue muy significativa. Entonces los juegos ya no eran juegos y cuestiones de diversión, sino que eran más bien cuestiones de hacerlo bien. Creo que hay mucho de 3 en eso, en mi propia vida. Y recuerdo la primera vez que alguien me invitó a tomar una posición de liderazgo en una escuela dominical. Obviamente como pues, sirviendo a Dios en una vida redimida y queriendo hacerlo bien, todas las cosas se juntaron, yo quería hacerlo bien. Y fue terrible. Digo terrible porque creo que tuve tanto estrés, tanta ansiedad en los primeros meses de mi liderazgo como director de escuela dominical. Y fue horrible, terrible, terrible, terrible. Realmente no me quiero alargar con el cuán terrible fue, pero no podía estar en paz porque temía fallarle a Dios, fallar a las personas, temía que la clase se deshiciese. Simplemente, que yo no iba a hacer bien el trabajo y la clase, temía fracasar. Y recuerdo mucho en esos espacios con Dios, en medio de mi ansiedad, escuchar algo así como de Dios, como diciéndome, Marcos, ¿y qué tal si yo te he llamado a fracasar? ¿What? ¿Qué tal? ¿Qué tal si mi invitación, Marcos, es a fracasar? Si la invitación de Cristo es ven conmigo y el llamado, el propósito de mi liderazgo en esa clase es que esa clase termine. Yo no podía entender cómo, Señor, porque en el mundo normal de los negocios o la otra parte de nuestra vida, el fracaso es algo malo. Pero luego, pues, Cristo, o sea, sentí que me hablaba y me decía, mira, Cristo, ¿no? Cristo técnicamente fracasó, ¿verdad? Y fracasando venció. Y aquí hay otra paradoja, ¿verdad? Entonces, esa experiencia fue muy especial para mí, muy significativa, porque de alguna manera me di cuenta quién quería ser. Y quien quería ser era fiel, no exitoso. Y eso me llevó a articular de una manera muy clara que yo no quiero ser exitoso, quiero ser fiel. De hecho, luego descubrí que es una frase de la Madre Teresa y me gustó muchísimo, ¿verdad? Ella dice eso, Dios me llamó a ser fiel, no exitosa. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de proceso, ese tipo de espacio con Dios es muy útil para las personas del tipo 3. ¿Ok? Honestidad consigo mismo acerca de sus motivos. Todos necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Y todos sabemos cuándo lo somos y cuándo no lo somos. Así que este es otro de los espacios en donde las personas pueden crecer. Voy a terminar y vamos a conversar. ¿Qué les parece? El enneagrama y faith walking. En el contexto voy a conectar esta idea de los números 3 con el enneagrama. Perdón, con faith walking. El significado de los votos negativos de los tipo 3 en faith walking normalmente es que el amor es condicional. Es decir, está condicionado a lo que hago y cómo lo hago. Lo que hago y cómo lo hago es más importante que mi identidad en Cristo. La desobediencia habitual que las personas de este tipo suelen tener es en amar a las personas y en decir la verdad. Es decir, son personas que en su momento de honestidad dicen, pues yo tengo que confesar que utilizo las personas o no las veo como con amor, las veo como instrumentos, ¿no? Y a veces tengo problemas con la verdad. El impacto que suele suceder en sus vidas es cansancio, perfeccionismo, culpa
desconexión con sus emociones, no tienen idea de lo que está pasando y todo eso lleva a otros problemas un poco más grandes. Son sensibles a la vergüenza y al fracaso. Y son personas que están fusionados con los demás. Cuando digo fusionados, es decir, están demasiado conectados con los demás, les importa demasiado lo que las demás personas piensan de ellos, ¿verdad? El mensaje redentor, una vez más, hago las cosas bien, no para ser amado, sino porque soy amado. Soy eficiente, no para ser amado, no para que las personas me vean, sino porque es el regalo que Dios me dio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Así que voy a parar ahí y me encantaría escuchar sus comentarios. ¿Qué es lo que ustedes ven, qué conversaciones o qué espacio crea esta idea de los números 3? Podemos también hablar de los números 2 en sus pensamientos. ¿Algunos se identifican con este número? Quiten el silencio y cuéntenos. Adelante, Luz. Bueno, tengo que contarles algo que me acaba de pasar, porque cuando estabas hablando de no ser exitosos, se me vino a la mente un recuerdo de niña, y por eso lo tengo presente porque es válido mi inconsciente hablando ahí en ese momento. Yo recuerdo que cuando niña, cuando estaba en la primaria, muchas veces yo no fui muy buena estudiante, o sea, tenía dificultades de aprendizaje, ya por mi parte emocional, pero a medida que fue creciendo y fue madurando un poquito mis emociones, cuando yo me sentía tranquila, rendía y me convertía en una buena estudiante, tanto que me llegaban y me sacaban a usar de bandera, y cuando me sacaban a usar de bandera, al otro día me convertía en mala estudiante. Entonces, ahorita que veo este ejercicio, digo, Dios mío, yo me preguntaba muchas veces, pero ¿por qué? Y una de las cosas que cuando yo me sacaban a usar de bandera, yo no quería aceptar eso y me daba pena, me daba vergüenza que todo el mundo me mirara allá, y digamos que aprendí a ser muy juiciosa con el estudio, pero cuando yo quería hacerlo y cuando no me sentía mirada y observada, y lograba muchas cosas que eso era un recuerdo de niña que yo en realidad hasta ahora no me acordaba de eso. Entonces, que le doy mucha explicación ahorita en mi vida adulta. Por ejemplo, a mí me dicen que alguna cosa para hacer liderazgo y yo no quiero ser líder. Yo le trabajo, le funciono, me comprometo, hago todo lo que hago, pero yo líder no soy. Entonces, era como, no me sentía capacitada, pero mira la cuestión, porque en mi infancia yo veía que tenía unos resultados de liderazgo, pero no querías verme observada. Entonces, ahí pongo como a la mesa este ejemplo de mi infancia que no recordaba. Excelente, muchas gracias. Entonces, ¿tú te identificas con el tipo 3, Luz, o no? ¿O es solamente el recuerdo de la conexión con liderazgo y éxito? Todavía no me identifico. Ok, perfecto, no, está bien. Me siento más cómoda en que la gente sepa que puede contar conmigo, que yo soy responsable, pero que yo me ponga en esa posición, no me gusta. Sí, ¿y cómo te sentiste con la persona del tipo 2? ¿Te identificaste la semana pasada? Sí, bastante, y mostró en evidencia mi falta de límites, me desbordaba, ya no, ya estoy tomando conciencia de eso, pero sí, en realidad me voy asombrada con este recuerdo que vino a mi infancia, porque no lo recordaba, no le había encontrado esa raíz. Excelente. ¿Qué crees que te dice Dios con ese recuerdo? Que no tenga miedo, que sí puedo hacer muchas cosas, y que el miedo siempre ha sido algo muy fuerte en mi vida, y es
como exponerme, ¿no? Porque es que estar al frente del liderazgo es exponerme, ¿sí? Exponerme al fracaso, exponerme, sí, que es, digamos a lo que tú decías un poco ahora, y, y resulta que el fracaso no existe, son oportunidades para uno mejorar. Si lo ve uno desde allí, es más saludable, pero si lo catalogan como fracaso, es muy destructivo, ¿no? Excelente, excelente. Hace sentido, Luz, y veo que esa conexión del fracaso y de la tendencia del éxito han sido útiles para ti en verlo en ti. Es decir, sí, inconscientemente estoy evitando cualquier cosa que me pueda exponer al fracaso. Pero, ¿y qué tal? ¿Verdad? ¿Y qué tal si Cristo es quien me está invitando a caminar ese camino? ¿Verdad? Ay, y esto no significa que es. El punto es, Cristo es el que sabe y el que nos habla y clarifica esas cosas, ¿verdad? Nada de esto funciona sin Él, sin el Espíritu Santo. Excelente. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas acerca del tipo 3. Pues no hay preguntas. ¿Viene alguien en su mente que conocen? A veces es más fácil reconocer estos estilos en personas, ¿verdad? Y algo que yo hubiera querido hacer para estas series, y la verdad es que no conozco suficientes personas de todos los tipos que hablen español para invitarlas a traerlas a charlar, porque son las experiencias de estas personas las que a veces nos enriquecen muchísimo, ¿verdad? Es como entrevistarlas, pero a lo mejor podemos descubrir, y quién sabe, si uno de ustedes eventualmente se identifica con un tipo, nos puede comentar, pero alguien tiene esa experiencia de decir, oh, tal persona, hay alguien que conozco que me parece. No A se ver, yo trata quiero de, decir algo. sí, adelante. Ojo, lo último es, no se trata de poner labels, ¿ok? De poner etiquetas, pero de darse cuenta y reconocer los patrones. Adelante, Hernando. A ver, no, es que pues yo estuve leyendo algo como sabía que hoy nos tocaba a los tres, estuve como investigando algo, ¿no? Y de lo que encontré, pues cuando dan todas sus características y todo, entonces mencionan unas personas famosas que son, según lo que investigué, que son tipo 3, ¿no? Entonces dicen que Bill Clinton, Elvis Presley, John Travolta, Paul McCartney y Tom Cruise, como los famosos, pues dicen que son los triunfadores, ¿no? Pero pues no tenemos acceso a esas personas para saber si en realidad cómo se comportan diariamente ni esas cosas, ¿no? No, pero es excelente. Hay varias personas que lo dicen. Ahora, ojo, siempre, a menos que la misma persona, que Tom Cruise diga yo soy un 3 o vaya, Sí. no sabemos, ¿no? Yo conozco a alguien, fíjense, que es alguien con quien tengo pues ciertas conversaciones y obviamente ni mucho menos voy a decir su nombre, ninguno de ustedes lo conoce y ni siquiera es una persona que habla español, así que, pero él se identifica obviamente con un número 3, es un número 3 y es una persona tremendamente exitosa. Cuando digo, o sea, mi primera conversación con él fue también muy útil porque no solamente él se encargó de hacerme saber cuán bien le iba en su trabajo, el tipo de entrenamiento físico que él hacía, el rol que tenía en su iglesia. Es decir, él se presentó perfectamente bien, ¿verdad? Y eso es normal, natural en un número 3. Y lo hacen de manera natural. Algunos se puede ver un poco mal, otras veces lo hacen tan naturalmente, hacen conexiones y uno de pronto dice, wow, esta persona realmente es algo. Y uno de sus problemas en lo que hemos venido trabajando es su adicción al trabajo. Su adicción al trabajo. ¿Verdad? Es una persona que se levanta a las 4:30 de la mañana, ¿verdad? A trabajar. Y obviamente, y hace todo lo que tiene que hacer y es excelentemente bueno y maneja un equipo y está en una alta posición en su trabajo. Pero así como maneja su trabajo con tanta convicción, maneja su vida
deportiva o física, de entrenamiento físico. Su entrenamiento es excelente, medido, tiene los objetivos, entonces es clásico un número 3. Problemas con los que normalmente se enfoca es con sus hijos, ¿verdad? Sus hijos pequeños pues no son perfectos. Y no es que sean imperfectos, sino que a veces estorban el plan. Y creo que todos nos podemos identificar un poco con eso, pero él me hablaba yo los amo, pero hay momentos en los que están en medio de lo que tengo que hacer y termino no siendo quien quiero ser con ellos en esos momentos, ¿verdad? Hay una fuerza en mí que me llama. Entonces hemos trabajado mucho en todas esas áreas, pero es un tipo 3 que ahora es capaz de reconocerlo, abrazarlo y, como digo yo, de alguna manera reírse un poco de sus tendencias que no son muy útiles, ¿verdad? Pero es una persona que está creciendo. Y está creciendo a través de escuchar a Dios, a través de darse espacios para escuchar a Dios, retiros. Dios lo lleva a momentos de introspección. Mi trabajo con él o mi apoyo con él es ayudarlo a preguntarle, ¿qué te está diciendo Dios? Y cómo estás creciendo espiritualmente, porque eso suele pasar con los números 3, ¿verdad? Sea que su vida devocional se limita o se elimina incluso a veces porque el trabajo es muy importante, o sea que hacen de su vida devocional algo así como el trabajo, entonces buscan hacerlo todo perfectamente bien y leer el salmo y hacer esto y hacer esto y hacer esto, pero no lo están haciendo desde un centro de vulnerabilidad, sino de un centro de proyecto. ¿Sí? Los 3 son excelentes para hacer proyectos, ¿no? Entonces, en fin, es un ejemplo de una de las personas que conozco, que es un número 3. ¿Sí? Marcos, Sí. yo quería decir algo, pero con respecto a, o sea, yo estuve haciendo por Google, encontré una forma de hacerlo hace como 3 o 4 meses y tenía 3 opciones para uno buscar el eneatipo, ¿no? Entonces, primero lo ponían a uno leer 6 párrafos y en cada uno de esos párrafos le daban una letra, pero entonces decían, léalo y responda visceralmente, o sea, no analice ni se compare con nada, sino así como lo vea, y ahí en ese primero me dio que yo era 4. Y yo leo ahí como las características y uno dice como que sí encaja en algo, ¿no? Y luego habían 2 que decía responder, digamos como un cuestionario rápido de 54 preguntas. Y luego estaba el entero, que eran 135. En el de 54 me da a mí que yo soy un 8, pero yo, digamos, en lo fundamental que yo me conozco, de ser servicial, de estar atento de los demás, de meterme en lo que no me importa, arriesgarme a que me cojan a patadas por estar opinando de cosas que no me piden la opinión. Entonces yo pensaría que soy un 2 porque soy muy servicial. Y cuando hice el largo, el de 135 preguntas, tuve un empate entre el 8 y el 9, pero es que con ese cuento de que uno tiene de todo un poquito, pero yo creo que Vaya. con el título básico de que me gusta estar atento y estar ayudando y como que yo sé quién necesita lo que usted tiene y quién tiene lo que usted necesita, pienso que esa era una de las cosas fundamentales Ok. Sí, mira, hay 2 cosas y voy a de terminar mi con eso. papá como Estamos ya a vendedor. tiempo. Oh, perdón. Entonces, pues Perdón, continúa, Hernando. Te cortaste por un momento. no, que le estaba diciendo que definitivamente uno tiene, y en la calificación que yo tengo ahí, pues digamos, da los nueve eneatipos, ¿no? Y entonces le da uno, digamos, puntaje. Entonces uno, por decir algo, en el primero de 54 preguntas, me califican con, digamos, la máxima calificación es 29, creo. Y yo estoy, no, perdón, era 26. Y en ese 26 es donde me califica como 8, ¿sí? Y luego en el otro me da empate entre el 8 y el 9. Entonces le estaba diciendo que uno, Es digamos, hay confuso. unas como betas
que uno identifica como que son las que más se repiten y entonces uno dice, no, yo soy tal. Pero en las otras, como decíamos la vez pasada, pues uno encuentra muchas cosas de todos y en ese mismo, por ejemplo, si el mayor puntaje es 53, en los otros 9 eneatipos a uno le da puntaje, ¿no? En el 7 usted tiene 40, en el 5 tiene 39, algo así. Pero es como muy general, ¿no? Sí, Digo yo general en el sentido de que de todo tiene uno, ¿no? Pero sí hay algo que lo identifica como lo que más se exacto. repite. Sí, y yo creo que es útil pensar que de todo tiene uno, pero también exactamente algo identifica. Rápidamente, hay muchos tests y no todos son buenos. O sea, no tengo idea. A lo mejor es muy bueno el que tomaste, no tengo idea cuál es. Voy a enviar el link de uno. Cuesta $10. Si quieren ir a hacer la inversión de $10, van a tener el test, pero es el mejor que yo he encontrado, el más cierto, el más abierto y es uno que da una serie de información adicional que es útil analizarla, ¿verdad? Esa es una cosa en cuanto a test. Lo otro es, uno se va a ir identificando, ¿verdad? Como tú lo dices ahora, Hernando, yo me identifico con el que sirve, pero espera hasta escuchar todos los números, ¿verdad? Y eventualmente el descubrir el tipo específico de uno, en mi opinión, creo que toma tiempo. Incluso tomando el test. Al principio no estoy muy seguro y yo empiezo a probar eso y eventualmente me voy dando cuenta que sí. Así que paciencia, ¿sí? Es útil aprender y ojalá pudiésemos encontrar uno, dos, tres. Esto es lo de Marcos y así arreglamos a Marcos y así crece Marcos, ¿verdad? Pero creo que es un buen proceso y es un proceso de oración. Pedirle a Dios, Señor, utiliza esto, ábreme los ojos, ayúdame a ver lo que es tuyo, lo que tú quieres que yo vea. Y poco a poco uno va descubriendo qué es lo que hay. Yo le estuve ¿Eh? comentando a una amiga de lo de eneagrama y ella es psicóloga, ¿no? Y ella me decía que el eneagrama era casi muy parecido a como a lo del horóscopo, ¿no? Que usted le dice si nació en tal fecha, usted entonces es esto y ta, y dice, no, es que eso para mí eso es como el horóscopo, yo no le jalo a eso. Pues sí, Y y es está cristiana bien. también, ¿no? Entonces dice, no, yo, pero bueno, Pues muy bien, muchas gracias. Voy a simplemente leer nuestra bendición, la que solemos poner, y dejarlos ir, porque estamos ya pasados un par de de las minutos, dos, sí. las dos. Así que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muchas gracias.